Bueno, acá estamos nuevamente con otro de los temas pertenecientes al curso 1 de nuestra materia, Histología y Embriología, de la Facultad de Odontología de La Plata. Como otros temas que venimos dando, hoy vamos a revisar todo lo que es la parte del tejido muscular. Ya todos hemos estado viendo otros tejidos del organismo, los tejidos básicos, como el tejido epitelial y el tejido conectivo, y el cartilaginoso y el óseo, como tejidos básicos. Este es otro de ellos, que presenta una particular importancia porque, bueno, gracias a este tejido, todos los seres animales, digamos, tenemos una movilidad, una locomoción, es lo que nos permite trasladarnos y demás, aparte de otras multifunciones que tiene este tejido, ¿no es cierto? Como característica importante y que vale la pena aclarar desde un principio, que es lo más difícil a veces de explicar del tejido muscular, es que cuando hablamos de la fibra muscular, como más de uno debe haber escuchado nombrar a la fibra muscular, en líneas generales se asocia a las fibras con otro tipo de fibras como las que ya habrán escuchado nombrar, como las colágenas, reticulares y demás. Es distante esa sinonimia, ya que los tejidos musculares son tejidos vivos, son células vivas, células particularmente. Por lo tanto, no se los puede comparar con lo que son otro tipo de fibras. Particularmente la forma alargada que tienen cada una de estas células, es por eso que se las suele confundir o se las nombra como fibra muscular. Pero tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de una fibra muscular, estamos hablando de una célula. Eso significa que son células musculares, que se interdigitan unas con otras y de esa forma cumplen una función, que ahora vamos a ir viendo cada una de ellas, pero esto es muy importante, pues es la forma de que después se puede entender por qué hay organelas dentro de cada una de estas fibras. Entonces, es un punto muy sobresaliente antes de empezar con el desarrollo de la clase. Principalmente la célula, como estábamos hablando, que son células contráctiles, también son llamadas miocitos, mio por músculo, cito por célula. Es una célula que especialmente utiliza ATP, o sea, lo que es la parte de la energía química de la célula, y esto, gracias a la activación, la interacción de determinadas proteínas contráctiles, como la actina y la miosina, que van a ver un poquitito más adelante, es lo que le permite producir la contracción, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que el tejido corresponde aproximadamente a un 40-50% de lo que es la masa corporal de los seres humanos, o sea que cumple una parte muy importante de nuestro cuerpo humano. ¿Estamos bien? Entonces eso es más o menos como introducción a lo que va a venir. Obviamente están altamente especializadas, cada una de las células, cumpliendo diferentes funciones. Dentro de las generalidades que nosotros podemos hablar, como habíamos visto, son responsables de los movimientos de nuestro cuerpo. Como también estábamos mirando, adelantándonos un poco, están formadas por fibras musculares, que son las células particularmente, y que tienen capacidad de contraerse. Como estábamos viendo, o como hemos visto en casos anteriores, nosotros describimos o tratamos de analizar cuál es el origen de cada uno de estos tejidos a medida que nosotros vamos evolucionando en el conocimiento, y este tejido muscular entra dentro de los que se forman en esta capa germinativa trilaminar, dentro de la tercera semana de vida intrauterina, cuando se forma el mesodermo intraembrionario. Esta tercera capa que se forma dentro del proceso de gastrulación que todos ya conocen, es el que va a dar origen a esta porción de tejido que son las células musculares. ¿Estamos bien? Es importante reconocer entonces que existen tres tipos de músculos o tejidos muscular o tipos de tejido muscular en sus variedades. Básicamente tenemos los que se denominan lisos, los que se denominan esqueléticos o estriados, esqueléticos porque son los que forman parte de lo que es el esqueleto humano, y el cardíaco, el cardias, como ya se deben imaginar, es el tejido muscular que
forma lo que es el cardias, el corazón. Cada uno con sus determinadas características, ustedes ya eso lo van a ir leyendo. La intención es ir explicando cada una de las partes que ustedes están viendo en las diapositivas, cosa que después cuando ustedes lo van leyendo pueda entenderse un poquitito mejor. Es muy importante en la parte de cada uno de los tejidos es reconocer cuál es su forma, y eso con respecto a lo que son las cruzadas, nosotros ponemos mucho hincapié en lo que son los esquemas. El tejido muscular es muy característico en cuanto a sus esquemas y determina muchas veces entender por qué en un corte longitudinal o en un corte transversal estos músculos se ven de forma diferente. ¿Está? Ahora vamos a ir analizando cada uno de ellos para que entiendan esta diapositiva que se está viendo ahora, del músculo liso, el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Como pueden ver acá en la imagen, cada una de estas imágenes son totalmente diferentes. Después en algún momento lo van a lograr entender mucho mejor, pero bueno, para entender estas imágenes primero hay que ir metiéndose en cada uno de los tejidos. Esto lo vamos a volver a ver más adelante de forma repetida y van a poder saber por qué el músculo liso, por ejemplo, se ve así, por qué el esquelético se ve así o por qué el cardíaco se ve de esta manera. ¿Estamos bien? Perfecto. Como aclaramos particularmente, estas fibras son células. Entonces, como son células, tienen las partes constitutivas, obviamente, de cada una de las células. Ustedes saben que las células están formadas por una membrana plasmática, particularmente, que es la que envuelve, es la envoltura de cada una de las células. El interior, el líquido intercelular, ¿no es cierto? Y después las organelas propias de cualquier célula, que es el núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático rugoso, lisosomas, Golgi y así sucesivamente. En este caso, la fibra muscular, que también es una célula, cambia particularmente los nombres de algunas de sus estructuras, ¿sí? Por eso, si ustedes observan acá abajo, fíjense que se denomina retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplásmico rugoso, esa función de empaquetadora de alguna forma en las células somáticas normales. Acá se denomina retículo sarcoplásmico. Después tenemos el sarcolema, que es este que ustedes están leyendo acá, que el sarcolema es el equivalente a lo que es la membrana plasmática en la célula. Y por último el sarcoplasma, que el sarcoplasma, asociado a la palabra que se parece, es el citoplasma, o sea, la parte líquida, por decirlo de alguna forma, del interior de cada una de las células. Entonces, hablamos de sarcoplasma, de lo que sería el citoplasma, hablamos de sarcolema, cuando hablamos de la membrana plasmática, y hablamos de retículo sarcoplásmico, cuando estamos hablando del retículo endoplásmico rugoso. ¿Estamos bien? Después los núcleos, obviamente, y algunas otras organelas. Fíjense, acá en este esquema están marcando algunas mitocondrias. El sarcolema, que es la membrana plasmática, que sería toda la parte que rodea a cualquiera de estas células. Si ustedes imaginan esto dice, pero esto no tiene forma de célula, claro, porque acá hay células que están interdigitándose. Si acá vemos esto que ustedes están viendo acá, que es una fibra, fíjense que acá ven mitocondrias, pero en este esquema no se muestra, pero después vamos a ver que está lleno de núcleos. Bueno, esto que es una fibra es una célula. Y particularmente esta, que por ahí es la que más se parece a una célula, esta forma alargada, que es la del músculo liso, que también es una célula. Vamos a ver dónde se ubican después cada una de ellas y cuál es la función que van teniendo. Vamos a empezar a hablar la primera de estas características de los tejidos, que es el músculo liso. Los músculos lisos son parte de la mayoría de los órganos internos de nuestro organismo, órganos huecos, son parte de las paredes. Después, cuando estén más adelante viendo órganos, los órganos están formados por la unión de muchos tejidos, algo que están recién aprendiendo ahora. Entonces después van a ver cómo se distribuyen dentro de un órgano cada uno de los tejidos que ustedes vieron.
Ustedes vieron tejido conectivo, entonces van a ver cuál es el tejido conectivo dentro de un órgano. Ustedes vieron tejido epitelial, por eso van a ver de qué forma se presenta el tejido epitelial en cada uno de los órganos. Ustedes van a ver el tejido nervioso la semana entrante, van a ver cómo se distribuye y van a ver que en la gran mayoría de los tejidos, de los órganos, perdón, vamos a encontrar siempre un tejido muscular, porque es lo que permite el movimiento funcional de ese tejido. ¿Estamos bien? Por ejemplo, en el intestino delgado o grueso, las fibras musculares permiten esa contracción isotónica, lo que son las contracciones peristálticas que se las llaman, ya lo van a ver más adelante, es lo que permite el traspaso del alimento de un lado al otro, O sea que tiene una función muy, muy importante, así como también en la vejiga, así como también en los pulmones, en la tráquea y así sucesivamente. O sea que lo van a ver de forma repetida en muchas ocasiones y como es parte de muchos órganos que no son controlables de alguna forma, se autocontrolan, por eso son autónomos, por eso se dice que este tipo de músculos están ligados, en este caso, por el sistema nervioso vegetativo autónomo. Eso es lo que hablan de la frase esa que nosotros estamos leyendo ahora. Una de las características mayores que tienen cada una de estas fibras / células es su forma. Y como a veces explicamos, la estructura en algunos casos hace a la función. O sea, estructuralmente se presenta de determinada forma porque va a cumplir una función determinada. Esa forma, esa manera en la cual morfológicamente se presentan, determina en muchas ocasiones que pueda cumplir una función. En este caso, la musculatura lisa, el empaquetamiento, la forma en que tiene de empaquetarse y la forma que tiene de contraer, le permite precisamente cumplir determinadas funciones. Entonces, lo primero que vamos a ver es la forma que tiene la musculatura lisa. Son células alargadas, siempre recuerden, son células alargadas, ausadas, se las denominan. Células ausadas presentan un centro más grueso y en sus extremos proximales, proximales se llaman siempre las puntas que se alejan del centro, son siempre delgadas. Casualmente, estos cuando se empaquetan y se interdigitan unas con otras, ustedes van a encontrar que la parte central, nuclear de la célula, se interdigita con dos colas. Si nosotros dividimos, esta es la parte central nuclear y estas serían las colas de las células. ¿Vamos bien? Entonces nosotros, si observamos acá abajo en el cursor, vemos que siempre la parte central se va a comunicar con dos colas. ¿Estamos bien? Y acá vemos otra célula, fíjense que la parte central de esta célula se comunica con 1, 2, 3, 4 colas. Esto es muy característico en las células porque tienen una capacidad de interdigitarse por nexos de unión, que se denominan, ahora los vamos a ver más adelante, y le permiten una conexión nerviosa de estimulación muy rápida, muy certera, muy específica. Y a la vez, si ustedes observan este corte, este tiene un corte en 2 dimensiones, donde ven una porción longitudinal de esta imagen, o sea, esto es lo mismo, esto es un preparado, esta es una célula dibujada, esto es un preparado histológico, estas son células dibujadas, pero fíjense que esto está hecho como un cubo, entonces vemos la parte alargada, su parte longitudinal, el largo de la célula, y la parte transversa, o sea, el corte transversal de la célula. Y fíjense que una imagen muy característica en las fibras musculares lisas, cuando ustedes lo tienen que dibujar en los exámenes, que muchas veces se confunden, ustedes por ahí se preocupan por dibujar cada uno de los núcleos en todas las células. Y es un gran error. Si ustedes revisan acá, fíjense que los núcleos están dispersos y hay zonas en donde no presentan núcleos la célula. ¿Y eso por qué pasa? Precisamente por el mismo motivo de que están viendo acá. Si yo corto una célula y hago este trazado así, como estoy haciendo en el cursor, de forma vertical, ustedes van a ver que acá pasa por un núcleo, pero acá pasa por la cola, acá no pasa por la cola, pero pasa por la parte del cuerpo en donde no toca el núcleo, acá tampoco, y acá abajo recién vuelve a tocar un núcleo. ¿Estamos bien? Entonces, tranquilamente nosotros vemos de esta forma, esto es una parte donde no tiene núcleo, acá vemos el núcleo, acá también, y así sucesivamente se intercalan los núcleos en los esquemas. ¿Esto qué quiere decir?
que si nosotros les estamos pidiendo a ustedes un esquema de un corte longitudinal y transversal de un músculo liso, que lo dibujen de esta forma significa que entendieron por qué tiene un núcleo intercalado, ¿eh? Y eso precisamente es por la forma usada que tiene la célula y por cómo se interdigitan cada una de las células. ¿Estamos bien? Después de saber que dice acá, célula alargada, usada con extremos afilados, pueden hallarse aisladas en forma de capas, núcleo central, bueno, esto es todo más o menos lo que dijimos, y el citoplasma, que en este caso se denomina sarcoplasma, contiene miofibrillas de actina y miosina. Esto es algo que se repite en cada una de las células porque es la porción funcional de la célula. La principal función de cualquier musculatura, ¿cuál es? La contracción. ¿Cómo es que está determinada esta contracción? Por estas proteínas, la actina y miosina, lo que permite la contracción. No le busquen vuelta, es así de fácil y de sencillo, a pesar de que tiene su complejidad. Bien, pasamos a otra diapositiva. Acá vemos más o menos lo que estábamos hablando recién, lo que es el corte longitudinal y el corte transversal. No vamos a volver a repetir lo mismo. Ustedes deténganse a observarlo, así retienen más o menos cada uno de los dibujos. Volvemos a repetir lo mismo en este caso, en el tejido muscular liso, características de cada una de las fibras. Fíjense que acá lo que están marcando, que acá dice placas de anclaje, ¿sí? Si ustedes recuerdan, los nexos de unión, las placas de anclaje, los nexos de unión, son todos complejos de unión entre célula y célula. Así como en los tejidos epiteliales, si recuerdan, se caracterizaban porque tienen muchos complejos de unión, porque una de las características que tienen los epitelios precisamente es que carecen de sustancia intercelular, tienen muy poca sustancia y precisamente cada una de las células están íntimamente relacionadas unas con las otras. Y para que pase eso, tienen muchas especializaciones de membrana, que en este caso son complejos de unión. Acá la fibra muscular lisa, por la forma que tiene también de empaquetamiento, de forma de acoplarse, presentan muchos complejos nexos de unión, que se los llaman, ¿no es cierto? Si observan acá, conos sarcoplásmicos, esto es lo que es parte después de lo que va a ser el retículo sarcoplásmico, lo vamos a ver un poquitito más adelante porque cumple una función muy importante acá en cada una de las células musculares. Miofilamentos, ahora vamos a ver lo que significa. En realidad los miofilamentos, algo estuvimos viendo, son lo que conocen como actina y miosina. O sea, los miofilamentos son esas estructuras alargadas con una característica molecular también muy importante. Lo que pasa es que son muchos datos y tenemos que ir viendo cada uno para que vayan entendiéndolo. Y después el nucleolo, el núcleo y todas las características que tiene una célula común y corriente. Todas mitocondrias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar dentro de una fibra? Estructuras celulares. ¿Por qué estructuras celulares? Porque la fibra es una célula. ¿Está? Entonces, las organelas se hallan en los polos nucleares libres de los filamentos, por eso los núcleos están en la parte central, tiene una forma más elongada el núcleo, sigue siempre la forma celular, es muy característico en estos casos. El sarcolema presenta vesículas pignóticas, que también se lo denominan cavéolas, y lo que son las placas de adhesión o inserción, que es más o menos lo que estuvimos hablando recién. Acá tenemos otro esquema en donde se puede mostrar en un corte transversal y longitudinal la fibra muscular lisa, donde vamos a encontrar la actina, la miosina, y bueno, todo lo que ya estuvimos viendo en cuanto a placas de adhesión, filamentos y demás. Esto se repite un poco lo que estuvimos viendo recién. La misma célula en otros esquemas, siempre hablando más o menos de lo mismo. La forma que tiene una célula en contracción, donde ven cómo se empaqueta, se arruga esta célula. Los filamentos de actina y miosina en este caso están acortados, y por eso es que la célula tiene esta capacidad de acortar la longitud. La célula siempre lo que va a acortar es la longitud de la célula. ¿Se entiende? ¿Por qué se va a acortar? Porque precisamente la unidad funcional, la unión de estos miofilamentos que se denominan sarcómeros, se encuentran siempre sobre su eje longitudinal, o sea, se encuentran paralelos al eje longitudinal. Eso significa que si la célula está así elongada,
esta unidad funcional, ¿no?, que lo vamos a ver como líneas, se va a correr en esta dirección. Esto significa de que si este sarcómero se contrae, o sea, acorta esta longitud, lo que va a hacer es acortar toda la longitud de la célula. Por eso acá la ven más corta pero más ancha. Eso es particularmente lo que pasa en todas las fibras musculares, hasta en el cardias. Así que bueno, después lo vamos a ir viendo un poquitito más adelante. Vemos que hay dos tipos de musculaturas, lo que es el músculo liso y el músculo, perdón, el músculo liso son los dos, del tipo unitario y el de tipo multiunitario. O sea, el de tipo unitario, las células, como ya vimos, están ligadas por uniones, por nexos de unión, y cuando se los estimula con una fibra nerviosa, o sea, en una parte del músculo, esto se propaga absolutamente en todo el fascículo muscular. Eso significa que una fibra nerviosa puede producir la excitación de más de una célula, en todo un fascículo. En cambio, el liso multiunitario, lo que pasa es que cada una de estas fibras nerviosas puede estimular a una célula, a una fibra. Eso tiene varias características, después lo vamos a ver. Eso permite en muchas ocasiones que los músculos no se fatiguen, chicos, porque si ustedes saben, la musculatura, la célula muscular, como vimos al principio, una de las grandes características que tienen es que utilizan mucha carga energética. Esta carga energética está determinada por las mitocondrias y esto produce el ATP, lo que va a ser la energía cinética para producir el movimiento, la contracción. Cada uno de los movimientos contráctiles de una célula tiene muchísimo gasto de energía. ¿Qué es lo que pasa cuando se te cansa el músculo? No responde, se produce una tetania primero y después una fatiga del músculo. Esto lo pasa con todos los músculos. Aquellos músculos que están más ejercitados, que presenten mayor cantidad de hipertrofia muscular, y aquellos sistemas que producen mayor intercambio de ATP, producen un mayor recambio de energía, y son los que tienen más resiliencia, ¿no? Para que el músculo no se canse. Deportistas y demás. Eso se entrena notoriamente. Hay una diferencia en cuanto a la resistencia de cada uno de los músculos. Pero hay determinados músculos que cuando están trabajando necesitan tener un descanso. Y esto es lo que pasa en algunos músculos multiunitarios, en donde dentro de un mismo músculo hay fascículos musculares en donde están inervados, y eso permite que todo el músculo no se canse y pueda ir relajándose uno con el otro. Una característica o un ejemplo muy claro es el músculo miloioideo. El músculo miloioideo, que es el de la base de la lengua, es el del piso de la boca. Cuando usted levanta la lengua, toda la base de la lengua que se inserta en toda la línea miloioidea, es un músculo precisamente que está continuamente en tonicidad muscular. Eso significa que siempre está contraído. Si no estuviese contraído, la lengua se cae, o sea, se cae para abajo. Entonces, para nosotros poder hablar y qué sé yo, siempre ese músculo está en tensión. ¿Y cómo puede ser que no se canse el músculo? Esta es precisamente la respuesta. Hay fascículos, hay zonas del músculo que están contraídas y hay zonas que están en descanso. Y eso permite que todo el músculo pueda estar trabajando y descansando a la vez. Así que bueno, eso es un gran ejemplo, espero que les haya servido para que se entienda. Bien, esto es la forma en que trabaja cada uno de estos sistemas, el multiunitario y el visceral. Si ustedes observan acá, esta es una fibra muscular, donde lo que se están liberando son los mediadores, la acetilcolina o noradrenalina, depende de los mediadores químicos. Es un sistema fisiológico muy interesante entender cómo es que se produce la sinapsis en cada uno de estos músculos. Ese nivel de sinapsis se denomina placa motora. Estuve leyendo un poco, mirando un poco el Power, creo que falta lo de placa motora. La placa motora es la zona de conexión entre la última porción del fascículo neuronal cuando hace contacto con el músculo, que también es una solución de contigüidad, como aparecen en los nervios. Si ustedes recuerdan, los nervios no se continúan,
tiene una solución de contigüidad. Eso significa que hay un espacio donde el estímulo se libera en ese espacio y es tomado por la zona receptora. En esto pasa lo mismo en los músculos, con la diferencia en que esta solución de contigüidad no está dada entre nervio y nervio, sino entre nervio y músculo. Eso significa que los nervios liberan los transmisores adrenérgicos y el músculo ahora es el que lo toma. Esto es una parte muy importante porque es la base fundamental de cómo es que el músculo se puede contraer. Para que el músculo se contraiga necesita una estimulación nerviosa. Para que se produzca esa estimulación nerviosa tiene que haber alguien que active a esas fibras musculares. Y precisamente esas fibras musculares están activadas por las noradrenalinas o adrenalinas, que produce un recambio de iones, de calcio y sodio y demás. Es un proceso fisiológico, repito, muy interesante para que se produzca una contracción de cada una de esas células. Si lo produce en el macizo muscular, dijimos que era de tipo visceral, también denominado miogénico, porque está inervado directamente al músculo, al fascículo muscular, y si es multiunitario, cada una de las fibras se interdigitan entre cada una de las células, o sea, las fibras nerviosas se interdigitan entre las células musculares, y esto permite una contracción independiente de cada una de las fibras. Estos se lo denominan músculos multiunitarios o neurogénicos. Perfecto. Vamos a avanzar. Yo sé que por ahí voy un poquitito rápido, pero bueno, no quiero cansarlos tampoco. Después ustedes lo pueden escuchar varias veces, ir revisándolo o ir deteniendo la grabación para poder ir entendiendo cada vez más. Es importante que entiendan el concepto de cómo se distribuye, cuál es la función que va apareciendo de cada una de estas células. Otro tipo de músculo, muy importante también, no menor que el músculo liso, es el músculo esquelético estriado. Esquelético porque es el que rodea el esqueleto, el que va a permitir la locomoción. Por ende, ustedes podrán sacar de deducción que si yo quiero mover el brazo lo puedo hacer de forma voluntaria, o sea, yo le estoy indicando a través de un estímulo nervioso que se mueva, que se contraiga el músculo para mover el brazo. Por lo tanto, son músculos que se los denominan voluntarios. Una gran diferencia con músculos lisos que estábamos viendo que eran del sistema autónomo. Y estriado precisamente porque ahora van a ver que estas actina y miosina produce un estriado visual característico. Cuando se lo observa se ven estas líneas transversales, ¿lo ven acá? Que se ven acá, bueno, ven que acá se ven también de forma horizontal liñitas. Bueno, ahora lo vamos a ver con mayor retención al sarcómero, que es la unidad funcional. El músculo esquelético es vastamente contráctil, o sea, es muy específico a la contracción, por eso necesita una gran cantidad de elementos contráctiles que son los sarcómeros. Ahora vamos a ver las características que tiene, pero básicamente el concepto que se denomina estriado es por estas estrías transversales, que en las literaturas van a leer que se encuentran cada 64 nanómetros aproximadamente. Los nanómetros es una medida de distancia, de una medida, entonces nosotros vamos a ver que entre una franja y la otra hay 64 nanómetros. Eso significa, cuando lean estrías transversales cada 64 nanómetros. ¿Estamos? Diferencia con el músculo liso, acá las células son cilíndricas, particularmente no son ausadas, son células un poco más largas, son bien cilíndricas, son multinucleadas y periféricas. Si ustedes ven acá en un núcleo, ¿lo ven? Que está como haciendo una protuberancia en la membrana plasmática, o sea, en el sarcoplasma. Bueno, pero esto se va a repetir, acá tienen otro, ¿lo ven? Y está solamente un fragmento, acá tienen otro, ¿lo ven? Y esto se repite en toda la célula porque es multinucleado, ahora lo vamos a ver en un corte. El estriado transversal que ya hemos visto, intervalo por sistema nervioso somático, musculatura voluntaria, que también algo de lo que habíamos visto. Acá vamos a ver un esquema, estos es lo que tienen que ustedes saber esquematizar. Fíjense que esto es un dibujo y esto es un preparado histológico, ¿sí? Si ustedes lo observan, preparado histológico de forma longitudinal, o sea, horizontal,
esto que ustedes están viendo acá, línea acá, que es esta forma periférica, el sarcolema, y los núcleos bien periféricos, ¿lo ven? ¿Tá? Esto no es que está en el interior, sino está en superficie, acá lo mismo. Y fíjense acá, si vemos en el corte transversal, o sea que está cortado en forma transversa, fíjense que siempre se ven núcleos en la periférica. En todas las células se van a ver núcleos en la periférica. Entonces, ¿qué es lo que va a diferenciar con el músculo liso? Precisamente estas características. ¿Estamos bien? Perfecto. Si ustedes observan acá también, van a ver que en los cortes transversales estos están como subdivididas, cada una de estas fibras, como si fuesen fascículos. Esto es todo un músculo seguramente, pero cuando hago el corte veo como que son fascículos. Bueno, cada uno de estos músculos está rodeado por tejido conectivo, uno de los tejidos que ustedes están viendo, y van a tener diferentes nombres. Todo lo que rodea al músculo propiamente dicho, a todo lo que es el músculo, se denomina perimicio. ¿Qué es el perimicio? Es un tejido conectivo, chicos. ¿Qué es un tendón? Un tendón es un tejido conectivo. ¿De qué tipo de tejido conectivo? Ya vieron tejido conectivo, de tipo denso. ¿Y denso qué? Denso regular. Cuando esas fibras colágenas se empaquetan de forma paralela y están muy densas, o sea que lo que predomina en el tejido son las fibras, entonces el tejido muscular fibroso denso es característico de los tendones. O sea que los tendones es un tejido muscular fibroso denso. Y si ustedes asocian cómo es que se agarran esos músculos a los huesos, precisamente están sostenidos a través del tendón. Y por eso es que el tendón le prosigue una envoltura a todo el músculo de tejido conectivo. O sea, no es que sea el mismo tendón, sino que es el mismo tejido. ¿Estamos bien? Entonces, a este músculo, a este tejido conectivo que rodea a todo el músculo, se le denomina perimicio. ¿Estamos bien? Ahora, si nosotros vemos acá adentro, vemos fascículos, esto que estábamos hablando recién. Fíjense que esto es un fascículo, esto es otro fascículo, esto es otro fascículo, que era, ¿dónde lo teníamos acá? Fíjense acá, este es un fascículo, este es otro fascículo, y así sucesivamente. Si lo vemos en este dibujito, entonces estos son fascículos. ¿Qué es lo que hace el tejido conectivo que rodeaba? Emite tabiques y envuelve cada uno de estos fascículos. ¿Está? ¿Cómo se denomina a cada uno de estos fascículos que rodean cada uno de estos fascículos que los rodea se denomina epimicio. ¿Estamos bien? Entonces, no, lo estoy diciendo al revés, ustedes discúlpenme. El epimicio es todo lo que rodea el músculo, el perimicio es lo que rodea el fascículo, el endomicio es lo que rodea a la fibra muscular. Le pido disculpas porque estaba acoplándolo mal, ¿sí? Entonces tenemos el epimicio del exterior, el epimicio es el que rodea al fascículo muscular, el que se continúa con el tendón. El perimicio es el que va a rodear a cada uno de los fascículos musculares. Y si ustedes observan, dentro de los fascículos musculares ven estas zonas que ustedes pueden ver acá, como también están subdivididas, ¿correcto? Estas son las fibras musculares, ¿está? Que eran las fibras musculares, las células musculares, si ustedes lo recuerdan, ¿está? Entonces, estas son fibras musculares, estas son fascículos musculares y esto es el músculo. Lo que rodea la fibra muscular se le denomina endomicio, que es el endomicio también un tabicamiento del tejido conectivo del perimicio. ¿Se entendió? Entonces, de afuera hacia adentro, epimicio, perimicio, endomicio. Fibra muscular, fascículo muscular, músculo, fascículo muscular, fibra muscular. ¿Se entendió? Bueno, hasta yo me confundí, así que bueno, ustedes tienen permiso también. Bueno, pero la intención es que se entienda cómo es que se va desarmando todo este músculo para que puedan ir entendiendo cada una de las partes. ¿Estamos? Correcto. Acá vemos también un preparado histológico, donde podemos ver todo lo que rodea el fascículo muscular, que es el perimicio. Acá vemos un perimicio acá, ¿lo ven?
Acá vemos otro perimicio acá. Si fuese todo esto el músculo sería el epimicio. Y después rodeando a cada fibra muscular que teníamos el endomicio. O sea que rodeando a cada una de estas fibras musculares encontramos al endomicio. Eso es lo que están mostrando en un corte transversal de ese músculo. Acá vemos otro preparado donde pueden ver claramente la porción transversal del músculo con sus núcleos bien periféricos. ¿Estamos? Ultraestructura de la fibra muscular esquelética. Bueno, como habíamos visto, cada una de las características que tienen las células, esto ya más o menos lo estuvimos viendo de forma teórica, que tiene forma cilíndrica, que se haya rodeado por un sarcolema, que las estriaciones transversales se denominan miofibrillas, que es lo que va a ser la actina y la miosina. El músculo presenta cientos de núcleos por debajo del sarcolema, que están ubicados en la periferia, también lo habíamos visto. Y el sarcoplasma presenta un sistema de membranas que rodea de forma de reglas miofibrillas, denominado retículo sarcoplásmico. Ahora, en la próxima diapositiva lo vamos a determinar. Los campos de Conaim, que eso era un personaje que había descubierto, ahora no me puedo acordar bien, pero varias cosas, es una persona muy importante, Joan Conaim, una cosa así se llamaba, no importa, un dato menor, pero son zonas específicas de miofibrillas que se les puso el nombre del que los descubrió. Así que bueno, vamos a seguir avanzando con la diapositiva, así pueden ir observando. Esto que parece chino básico, la intención es que ustedes después vayan pudiendo descifrar cada una de estas partes que van a encontrar en la fibra muscular. ¿Qué es lo primero que habíamos hablado? Que la fibra muscular, ¿qué era? Una célula. Por ser una célula tiene componentes celulares. El principal, uno de los componentes que nosotros habíamos visto era el sarcolema, que era lo que es la membrana plasmática rodeada de muchos núcleos, multinucleado, más de 100 núcleos puede presentar a nivel periférico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Esto que es el sarcolema, los núcleos. Ahora, dentro del sarcolema, que es donde vamos a encontrar todo el citoplasma, en una célula normal, nosotros lo que vamos a encontrar son miofilamentos, o sea, dispersos de una forma específica, o sea, de forma específica porque hablábamos que si este es el corte longitudinal, los miofilamentos los íbamos a encontrar también de forma paralela a ese corte longitudinal, y habíamos hablado de que estaban formados por dos proteínas específicas denominadas miosina y actina, o actina y miosina, también conocidos como filamentos finos de actina y filamentos gruesos de miosina. Filamentos finos porque son finos, valga la tontera, y filamentos gruesos porque son filamentos más gruesos, pero básicamente se encuentran formados por moléculas totalmente diferentes unas con las otras, y esto es lo que permite, por una interacción de estructuras y de iones, permitir un movimiento de locomoción de una fibra sobre la otra. Básicamente, la fibra de actina se desliza sobre la de miosina. Si nosotros vamos primero a ver esto, así pueden entender este esquema que ustedes están viendo acá arriba. Esto que ustedes están viendo acá, que yo estoy marcando con el cursor, se lo denomina sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional. Ustedes este precepto lo van a escuchar varias veces. Unidad funcional, unidad básica, funcional y estructural de un tejido. Significa que la mínima unidad que cumple la función de ese tejido. Entonces, esta mínima unidad se lo denomina sarcómero. Y el sarcómero está formado básicamente por dos filamentos. Los filamentos de actina y los filamentos de miosina, estas dos proteínas. Los filamentos de miosina se ven así como están viendo acá abajo, ¿lo ven? En mayor aumento. Son como bastones, como si fuesen palos de golf, empaquetados unos con otros. Entonces acá tenemos el palito y acá tenemos la parte de donde se le pega, ¿no es cierto? Para que se entienda. Ustedes fíjense que son todos bastoncitos que se ubican unos con otros. Estos bastoncitos particularmente tienen una movilidad.
estos bastoncitos, que ahora lo vamos a ver. Y acá vemos precisamente otro filamento que se denomina actina, que en realidad está formado por 3 unidades, lo que es la actina, la tropomiosina y la troponina. Los 3 cumplen su función. No vamos a poner a explicarnos ahora para no meternos tanto en fisiología, pero a la vez para que no se abataten. Preferimos de que se entienda el concepto básico de lo que es el sarcómero. Entonces recuerden ustedes que está formada por actina y está formada por miosina. Si ustedes esto lo llevan acá arriba, fíjense que se encuentran entrecruzados. Vamos a encontrar un filamento de actina acá arriba, ¿lo ven? Un filamento de actina acá arriba y en el medio, entrecruzando ambas, el filamento de miosina. Por debajo vamos a encontrar también otra actina, de este lado también otra actina y así entrecruzados encontramos la miosina. Esto significa de que la actina siempre se encuentra de forma intercalada con una molécula de miosina. ¿Estamos bien? Ahora bien, este largo que tiene la molécula de actina junto con este largo hacen que si este filamento de actina se junta con la otro filamento de actina que vemos del otro sarcómero que estuviese acá al lado, ¿se ubican? Acá está dibujado uno solo, pero esto está uno al lado del otro, como si fuese esto. Acá tiene un sarcómero, acá tiene otro sarcómero, acá tiene otro sarcómero, y así sucesivamente según el largo de la célula. Entonces nosotros vemos que un sarcómero se une con otro sarcómero que tenemos acá abajo. Fíjense que acá no se ubica de forma lineal, no es que este actina se continúa con el filamento del otro, no. Se intercalan un sector más arriba, como si estuviesen entrecruzados, con la otra molécula de actina. Eso hace una línea escalonada así, ¿lo ven? Si nosotros lo unimos, básicamente, esto es ficticio, o sea, esta línea no existe, esta es cómo se interdigitan, cómo lo podemos llegar a ver si yo uno cada una de las líneas, pero esta línea no está marcada, no sé si se entiende, O sea, si ustedes borran esta línea, lo que van a ver, esta línea, esta línea, esta línea, y así sucesivamente, pero para identificarlo, el sarcómero es que se unen las moléculas de actina, se unen las moléculas de actina. A esta unión de entre las moléculas de actina, los filamentos de actina, se denomina línea Z. Si acá vemos una línea Z y acá vemos otra línea Z, decimos que el sarcómero se encuentra entre una línea Z y otra. Eso significa que si ubicamos el corchete que ustedes están viendo acá, va de una línea Z hasta una línea Z. ¿Se entendió? Entonces, ¿de dónde a dónde va el sarcómero? De una línea Z a una línea Z. Perfecto. ¿Cómo está formado un sarcómero? Por filamentos de actina y filamentos de miosina. Perfecto. ¿Cuáles son las bandas que tiene el sarcómero? Bien, ¿qué son las bandas? Las bandas son zonas, donde presentan, en algunos casos, solamente miosina, en otros casos presentan miosina y actina, y en otros casos presentan solamente actina. Si nosotros vemos acá, entre la línea demarcada de miosina y la línea demarcada de miosina del otro sarcómero, vemos una zona que está formada solamente por actina. ¿Estamos bien? A esta línea se denomina banda I. ¿Estamos bien hasta acá? Si nos vamos del otro lado, también vamos a tener otra banda I. O sea que tenemos una banda I por acá y tenemos una banda I por acá. Si yo quiero buscar la zona donde está formado por actina y miosina, las dos juntas, vamos a ver que tenemos que ocupar toda la banda de miosina porque está formado todo por miosina más la actina que se entrecruza acá. Entonces, este corchete que está marcando acá es la banda A. ¿Cómo está formada la banda A? Por actina y miosina. ¿Estamos bien? Si por último lo que queremos ver es solamente miosina, la zona donde solamente vemos miosina es esta zona central que nosotros vemos acá. ¿Estamos bien? Esto se denomina banda H, que no está marcada en este esquema. ¿Sí? Entonces el corchete iría acá y está formada solamente por miosina. ¿Se entiende? O sea, si yo saco desde acá hasta acá, o sea, desde los extremos de la actina, vamos a ver que solamente en la zona central hay miosina. A esa banda se denomina banda H. Por último, dentro de esa banda H, van a ver que acá en el centro, que tampoco está esquematizado, hay una zona de concentración.
hay más cantidad de miosina y se hace como un abultamiento acá, en el centro, que se dibuja como con una pelotita acá en el medio. Esa pelotita que se pone ahí en el medio se lo denomina línea M. Línea M, que tampoco está marcado acá. ¿Estamos bien? No sé si por ahí en otro esquema estará. Ahora lo vamos a ver. Entonces repetimos, ¿cómo está formado el sarcómero? Por la banda A, por la banda I, por la banda H, que estaba acá abajo, por la línea M y dos líneas Z. ¿Estamos bien? Bien. Básicamente, si nosotros queremos explicar el fenómeno por el cual la miosina y la actina, o sea, este sarcómero se contrae, si yo quiero decir que este sarcómero se contraiga, significa de que esta línea Z y esta línea Z, en vez de estar en este rango, se van a acortar. Eso significa que esta se va a acercar para acá y esta se va a acercar para acá. Eso significa que la extensión entre líneas Z se acorta. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Y precisamente eso pasa porque las moléculas de actina se deslizan sobre las de miosina. Ustedes recuerden cuáles son las que sufren movimiento, las de actina. Las de miosina siempre están quietas. ¿Qué es lo que pasa? La de actina se viene para acá de este lado y esta de actina se viene para acá de este lado. ¿Cómo es que lo hace básicamente? Estos bastoncitos que ustedes están viendo acá, ¿lo ven? Estos bastoncitos se levantan como si fuese un engranaje. Esto se levanta, se agarra una de estas pelotitas y empuja. Se levanta esta, agarra una de estas pelotitas y empuja para atrás. Se levanta esta, agarra una de estas pelotitas y se empuja para atrás. ¿Se entiende? Es como que cada uno de estos bracitos agarra la molécula de actina y la empuja, la trae. ¿Estamos bien? Como si fuese un bracito. Entonces, cuando hay un estímulo nervioso, estas moléculas empiezan a apoyarse sobre la molécula de actina y producen el deslizamiento de esta actina por sobre la de miosina. Después busquen, si no, un videíto, si ustedes tienen tiempo, están en sus casas, fíjense, mecanismo fisiológico de la contracción, es muy interesante cómo se produce, y ahí van a ver este movimiento que yo les estoy hablando. Pero básicamente les expliqué esto para que se entienda. ¿Estamos bien? Entonces, las líneas que se encuentran cambiadas, o sea, las bandas que cambian son la banda I, porque aumenta, o disminuye su espesor, ¿estamos bien? ¿Sí? Es la primera banda que sufre cambios en la contracción. ¿Estamos? Después ustedes búsquenlo, por ahí lo van a entender mejor con un videíto. Entonces, nosotros decimos que este sarcómero es la unidad funcional. Hay miles de sarcómeros dentro de esta unidad que nosotros estamos viendo acá. ¿Estamos bien? Cada una de estas unidades que nosotros estamos viendo acá, ¿sí?, se denominan miofibrillas. ¿Correcto? Entonces, miofilamentos, la unión de todos los miofilamentos de actina-miosina se denominan miofibrillas. Si ustedes observan, cada una de estas miofibrillas están rodeadas por esta estructura que está coloreada de color verde. ¿Lo ven? ¿Sí? Estas redes que envuelven a cada una de las miofibrillas no es más que el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico era el retículo endoplasmático rugoso, ¿recuerdan? Que en este caso se encuentra en la extensión de toda la fibra, rodeando a manera de red a cada uno de los miofilamentos. Y si ustedes observan, acá se ven como anillos. ¿Lo ven acá, estos anillos amarillos que ustedes están viendo acá? ¿Estamos? ¿Lo ven acá? ¿Sí? Esto en realidad son prolongaciones de este sarcolema. A esto se le denomina túbulos T. Estos túbulos T que están marcados acá abajo, ¿lo ven? Tienen uno acá, tienen este acá, tienen este acá. Estos túbulos T están en comunicación con la membrana plasmática, que es el sarcolema en este caso. O sea que este tubo tiene una comunicación directa con el sarcolema. ¿Me siguen hasta acá? Se llama túbulo T por la forma que tiene. Acá está cortado. A ver si lo encuentro en otro esquema. No me acuerdo si estaba acá. Creo que en algún lado estaba. A ver. Esperen. A ver si está más adelante. Bueno, ahora después lo vamos a buscar. Esto que ustedes están viendo acá, este túbulo T, tiene continuación con el sarcolema que ustedes están viendo acá arriba.
Y este túbulo T, a su vez, tiene una íntima relación con dos sarcoplásmicos. ¿Se entiende? Entonces, este túbulo T está en relación con un sarcoplasma y otro sarcoplasma. Estos sarcoplasmas, cuando toman esta unidad, así entre cada uno de ustedes, se lo denomina cisternas terminales. Entonces, nosotros podemos decir que esto que es el túbulo T tiene relación con una cisterna terminal y con otra cisterna terminal. Este túbulo T tiene relación con esta cisterna terminal y esta cisterna terminal. Esto significa que un túbulo T más dos cisternas terminales se denomina tríada. ¿Cómo está formada la tríada? Por un túbulo T y dos cisternas terminales. ¿Qué es el túbulo T? Una invaginación del sarcolema. O sea que este sarcolema emita un tabicamiento al interior. ¿Estamos bien? Esto es muy característico porque depende de qué tipo de músculo es, si es músculo liso, esquelético o cardíaco. Este tabicamiento está en diferentes lugares de este sarcolema, del sarcómero. Por ejemplo, cuando vean ahora en un cachito el músculo cardíaco, estos túbulos T siempre se van a encontrar a nivel de las líneas Z. ¿Está? En cambio, en los músculos esqueléticos y cardíacos se encuentra entre la banda A y la línea Z, en esta zona de acá. Es muy característico. ¿Y esto qué tiene que ver, Diego, con todo esto que me estás contando? Es muy importante porque precisamente cuando nosotros en este sarcolema se apoya una fibra nerviosa, ¿sí?, que habíamos nombrado, no está explicado en este diapositiva, se denominaba placa motora terminal. Búsquenlo, por favor. Placa motora terminal es la zona unión entre la fibra nerviosa y la fibra muscular. Esta placa motora terminal, ¿qué era lo que liberaba hacia el músculo? Los adrenérgicos, las noradrenalinas y adrenalina. Esto que ustedes están viendo acá es muy permeable. Entonces, la fibra nerviosa que penetra acá y descarga el estímulo nervioso en la fibra pasa a través del túbulo T y a través de los retículos sarcoplásmicos y produce la descarga nerviosa en cada uno de estos miafilamentos. Por consiguiente, el sarcómero se contrae. Entonces, todo este sistema tubular está hecho así específicamente para que cuando se produzca el estímulo nervioso visceral o unitario o multiunitario, cualquiera sea, se distribuya en toda la fibra muscular de forma automática. Entonces, toda la fibra muscular se contrae, que es una célula. Entonces, ¿quién se está contrayendo? La célula. ¿Estamos bien? Túbulo T, cisternas terminales, triada. Un túbulo T más dos cisternas terminales se denomina triada. Bien, entonces con eso damos por finalizada la explicación de lo que es el sarcómero y la unidad funcional y demás. Acá creo que se va a repetir. Acá repetimos lo mismo. La banda A contiene miosina, la banda I contiene actina, banda M, línea Z, todo lo que ya vimos está explicado acá. Yo siempre me adelanto un poco con esto. Acá estamos viendo nuevamente otro esquema dibujado. Esto que estoy viendo acá es la miosina y esto que están viendo acá es la actina, que era lo que unía las fibras de actina, la línea Z. ¿Cómo se llamaba a la porción corchete acá? ¿Recuerdan? La porción solamente de actina, banda I. ¿Cómo se llama la zona donde solamente presenta miosinas? Esta zona central, zona H o banda H, acá sí está nombrado. ¿Cómo se llamaba la zona donde tiene actina y miosina? Todo lo que ubica la miosina. Todo el filamento de miosina que va a formar parte con la actina se denomina banda A. Y por último la condensación de todo lo que es la banda H en la línea central se denomina línea M. Entonces vuelve a estar explicado. Así lo tienen que dibujar ustedes. Cuando se les pide esquematizar un sarcómero, así como está acá, es como lo tienen que dibujar. ¿Estamos? Si pasamos a la fibra muscular, entonces, así, si recuerdan, esto lo estábamos viendo. Vamos a volver un cachito para atrás. ¿Esta cuál es? Esperen que me voy a perder. Esta es la 23. Así que, si ustedes recuerdan hoy que lo habíamos visto, pero dale, ¿dónde estás? Acá. Miren,
estas estriaciones transversales que hoy estábamos viendo, ¿a qué les hace acordar? Precisamente a la molécula de miosina. Esta molécula está bien, que cuando ven un sarcómero arriba del otro, hace esta línea transversal, esa línea oscura que ustedes están viendo acá, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces, esta línea oscura que están viendo acá, ¿qué es? ¿Qué es la estriación transversal? El contenido de miosina. ¿Estamos bien? ¿Qué es esto que están viendo acá? Línea Z, línea Z. ¿Qué es lo que están viendo de este lado acá? El sarcómero. La unión de muchos sarcómeros forma lo que va a ser la fibrilla muscular. ¿Estamos bien? Espero que se entienda, creo que es bastante entendible. Acá lo tienen a mayor aumento, lo que hoy estábamos hablando, fíjense la forma de bastoncitos. Estos bastoncitos son los que se mueven y acoplan precisamente acá, y van moviendo estas moléculas. Muy bien. Filamentos contráctiles, filamentos de actina y miosina. Van a ver después también cuando lean y relean que hay filamentos, músculos de tipo 1 y de tipo 2. Los de tipo 1 son llamadas lentas también, o rojas. Son contracciones un poco más potentes, duran más en el tiempo, pero son un poco más potentes. Y las de tipo 2, que son rápidas, al contrario de la otra, son movimientos más rápidos, más precisos. Entonces, en determinados músculos, según la funcionalidad que tiene, se denominan, según su, ¿cómo se dice? Su función contráctil, como de tipo 1 y tipo 2. Después, ¿qué más tenemos acá? Filamentos finos de actina y miosina, esto ya lo vimos. Mecanismo de contracción, esto es lo que estábamos hablando recién, que es lo que se acortaba. Fíjense que lo que se acorta acá, ¿qué es? La banda I. ¿Ven? Fíjense que acá está de una forma, y fíjense acá. Miren cómo se acercan las bandas I acá, ¿lo ven? Y acá se entrecruzan. Entonces, esas son las que van a sufrir mayores cambios. Esto es una ultraestructura, después léanlo más en detalle, medio psicodélico el esquema este, pero ya lo van a entender un poquitito mejor, porque ahora entienden lo que es. Miren, acá ven una placa motora, ¿la ven? ¿Ven lo que dice placa motora? Que hay un nervio que se apoya. Bien, sigamos más adelante. La tríada muscular, esto es lo que estaba buscando hoy. Fíjense, es la invaginación del sarcolema. Entonces, este túbulo T más una cisterna terminal y otra cisterna terminal van a formar lo que se conoce como triada. Acá lo que están viendo, el retículo sarcoplasmático almacena calcio. El calcio es un componente muy importante, si recordarán en la parte de nervios, cuando vieron estimulación nerviosa, los canales de calcio son los que se abren para que precisamente se produzca la despolarización. Lo van a ver la semana que viene cuando vean nervios. Fíjense que acá están activos los bastoncitos que hoy estábamos viendo. Fíjense cómo se apoyan acá estos bastoncitos sobre las moléculas de actina. Entonces se imaginan esto en movimiento de forma rectilínea, o sea, hacen pac para atrás, tac para atrás, tac. Entonces, cuando apretan acá, mueven el filamento hacia adentro. Apretan, mueven el filamento, y de esa forma hacen que todo el filamento de miosina se acerque, de actina, perdón, se acerque hacia el otro filamento de actina, y de esa forma se contrae todo en la musculatura. ¿Correcto? Ustedes después lo leen, a mí no me va mucho leerlo, prefiero explicárselos para que lo entiendan. Músculo cardíaco, el último de los músculos que vamos a ver, ya los voy a ir dejando libres. Fíjense que ya va una hora, yo hablo rápido, pero bueno, se pasa el tiempo. Músculo cardíaco, miocardio, es el tejido músculo estriado encontrando el corazón. Las células presentan estriaciones longitudinales y transversales imperfectas, difieren de músculo esquelético, sobre todo por la posición central del núcleo. Acá tiene una gran característica diferente. Las células son alargadas, cilíndricas, también tienen unas proyecciones citoplasmáticas de unión, ahora lo vamos a ver en el esquema. Una gran característica que tiene el cardias es precisamente este movimiento unitario. Eso significa que la fibra muscular contrae a todo el cardias por completo, de diferentes formas. La no rítmica estimulación nerviosa es lo que produce los diferentes tipos de sístoles y diástoles al corazón, así que eso después lo van a ver en fisiología. Lo importante es que un estímulo nervioso produce la contracción. Por ende, ya sin haber visto nada, yo voy a presuponer que hay cada vez más complejos de unión, nexos.
¿Por qué? Porque los nexos de unión, si ustedes recuerdan en la parte de biología, son los que permiten el traspaso de iones, en este caso estímulo nervioso. Así que ahora lo van a ver. Pero no son multinucleadas como lo esquelético, tiene un solo núcleo central y es una característica diferente a lo que ustedes vieron del tejido estriado común. Su función es bombear sangre a través del sistema circulatorio por contracción, esto más o menos ya se lo imaginan. Miogénico porque es autoexcitable, esto también lo habíamos visto. Si ustedes observan ahora este esquema, que esto es un dibujo de lo que es el corazón, fíjense que las células también son alargadas, pero tienen como característica, fíjense que parece como que se separaran, ¿lo ven? ¿Sí? Estos son puentes que une una fibra muscular con otra fibra muscular, ¿lo ven acá? ¿Qué era una fibra muscular? Una célula. ¿Qué era esto? Una célula. ¿Qué era esto? Una célula. Entonces fíjense que es como que hay algunos puntos que se contactan también acá. No tienen estas interdigitaciones tan fuertes como lo veíamos en el músculo liso. Hasta en el músculo esquelético. Pero acá, si ustedes observan acá, fíjense que esta zona del núcleo se une acá. ¿Lo ven? Esta zona que ven acá se une acá. Esta zona que ven acá se une acá. Y esta zona y esta célula que tiene acá se une con esto. Ahora van a ver qué es lo que significa. Bueno, acá está escrito, se llaman discos intercalares. Esto es una característica muy importante en la musculatura cardíaca. La aparición de estos discos intercalares, que no son más que nexos de unión entre los extremos de las células. Pero es muy característico. Cuando veo discos intercalares, estas líneas así, bien electrodensas, estamos hablando del músculo cardíaco. ¿Qué otra cosa hago para diferenciar del músculo esquelético? Bueno, fíjense que acá tiene un solo núcleo en el centro, los otros eran todos periféricos. Pero después las estriaciones transversales son muy similares porque están con mucha cantidad también de sarcómeros en el interior. ¿Estamos bien? Si vemos en el corte transversal, fíjense que los núcleos no son periféricos, son centrales ahora. ¿Estamos bien? Y se encuentran los fascículos de cada una de las fibras, acá lo mismo. Acá en un corte longitudinal vemos las uniones entre una célula y la otra, o sea, entre una fibra y la otra. Corte longitudinal y transversal. Músculo cardíaco, las células del músculo cardíaco comparten características de los músculos liso y esquelético, lo vimos recién. Presentan núcleos centrales, que es de liso, y estriaciones transversales, que es de esquelético. Como característica propia presentan discos intercalares, lo acabamos de ver recién. Las mitocondrias son abundantes, obviamente, chicos, en todos aquellos lugares donde tienen una gran excitación, un gran gasto de energía, vamos a ver grandes cantidades de mitocondrias. La cantidad de organelas está determinada según la función que tiene. Obviamente, si tiene mucha cantidad de lisosomas, van a ser células digestivas, o sea, van a tener que digerir algo. Y así sucesivamente. El sarcolema forma invaginaciones, que son túbulos T a nivel de las líneas Z, que esto creo que se los había dicho también hace un ratito. Los discos intercalares, la característica son sistemas de unión que asocian a células musculares, cardíacas, en forma de filas de miocardio. Esto que nosotros estábamos viendo acá, ¿sí? Discos intercalares. Se encuentran en regiones de la membrana donde los extremos de las dos células se enfrentan y se ubican en el lugar de la línea Z, o sea, el disco Z, esa línea Z del sarcómero. Su nombre deriva del hecho que en los cortes longitudinales aparecen como estructuras escaleriformes, o sea, parece una escalera. Por eso se llaman discos intercalares. Porque acá no se ve bien, porque están medias separadas las células. Pero si yo puedo ver acá, esto hace esto, corta acá, sigue por acá, se corta acá, y así sucesivamente, y hace como un efecto en escalera entre un nexo de unión, todo esto que es un nexo de unión, esto es un nexo de unión, esto es un, y así sucesivamente. Entonces, esos nexos de unión forman escaleras, por eso se llaman de esta forma, de ahí derivan. Más esquemas, núcleo central, núcleo central, núcleo central, una fibra que se une con la otra. Fíjense esto que ven acá, ¿lo ven? ¿Qué era esto? Disco intercalar, acá vemos otro disco intercalar. Fíjense acá, disco intercalar, disco intercalar, disco intercalar, todas estas líneas que incluso bien electrodensas, ¿lo ven? Acá lo mismo y así sucesivamente. Muy bien. Músculo estriado cardíaco, músculo estriado esquelético. Cardíaco, esquelético. Núcleo central, estriaciones transversales, interdigitaciones celulares. Esquelético, bien longitudinal, no hay interdigitaciones, no hay cruces, periférico y también, o sea, núcleos periféricos
y también estiraciones transversales. Por último, creo que son 2 preparados que tenemos acá, ¿sí? Endotelio, túnica muscular, túnica adventicia. Esto es una arteria, todo esto es una arteria. Está la pared arteriolar, ¿sí? La pared arteriolar tiene una parte epitelial interna que se denomina endotelio, o sea, cuando el epitelio es periférico se denomina epitelio. Si es vascular se denomina endotelio. O sea que el epitelio que ustedes ven acá adentro es un tejido epitelial, la que mira la luz, ¿recuerdan? Por eso se denomina endotelio. El de acá afuera, túnica adventicia, que es el tejido conectivo, que rodea al vaso sanguíneo, y en el medio que encontramos el fascículo muscular, estas fibras musculares lisas que se encuentran intercaladas unas con las otras. Y por último, el músculo esquelético estriado, donde nosotros en un corte de músculo podemos ver un corte longitudinal, ¿está? Y uno transversal, que son estos fascículos que ustedes están viendo cortados acá. Creo que eran las últimas, así que con eso terminamos lo que es la parte de tejido muscular. Espero que haya sido claro. Todo esto que nosotros hablamos un poco de forma rápida para que no estén tanto tiempo escuchando. Ustedes tienen que ir con detención, ir al libro, revisar cada uno de estos textos para comprenderlo mejor. Nunca se queden con una sola idea. Esto es simplemente una ayuda para que de una forma un poco más personal tengan la explicación de cada uno de los temas. Así que espero que les haya servido. Esto fue todo el tema de hoy, tejido muscular. La semana que viene vamos a hacer tejido nervioso seguramente. Así que bueno, nos vemos pronto y gracias por escuchar. Muy amable.